¿Hasta qué punto los guatemaltecos tienen la realidad alterada y son alucines? En vídeos comparando ambas fuerzas armadas se alucinan diciendo que pueden ganarnos, creen que sus caiviles por sí solos los harán ganar la guerra, así como alardear de que no tenemos tanques cuando ellos solo tienen 10 chatarras obsoletas si es que alguno sigue operativo. A continuación veremos de forma total quién ganaría una guerra, más que comparar el ejército y equipamiento, veremos lo que verdaderamente importa. Podemos ver que México tiene una abrumadora ventaja en términos de poder económico. En una guerra sobre todo de desgaste los países comienzan a usar mucho de su dinero para sostener la guerra, lo que esto por sí solo condena a Guatemala a la derrota. ¿Me explico? Imaginemos que la hipotética guerra se convierte en una de desgaste y Guatemala destina el 20% de su dinero para la guerra, eso sería alrededor de $20.533 millones. México usando únicamente el 3% de su dinero estaría usando alrededor de $54.000 millones, más del doble. Guatemala se cae de pobre. Dudo mucho que la población que de por sí pasa hambre con sus poderosísimos menos de $6.000 de PIB per cápita acepten mayores privaciones para sostener una guerra que no van a ganar más que en sus sueños más húmedos, que se supone que harán. Destinar la mitad de todo lo que producen para ni así llegar a lo que México destinaría solo usando el 3% de su PIB. Es tonto de decir, pero podemos ver que los guatemaltecos no tienen mucha lógica. En este punto podemos ver que Guatemala, como muestra en la gráfica, en los últimos 3 años al menos donde llega que es 2022, Guatemala no ha invertido en esos 3 años ni $2.000 millones. Esto es fundamental puesto que un presupuesto tan mediocre no solo no te permitirá adquirir equipo moderno, sino que ni siquiera te permitirá mantener en buen estado el equipo que ya tienes, así como instalaciones críticas y lo más importante, reservas de munición para un conflicto de alta intensidad. Esto demuestra que sus amados tanques que tanto presumen y critican porque México no tiene serán destruidos tan rápido como sean desplegados, claro, suponiendo que estén en buen estado y con su debido mantenimiento. México por otro lado, incluso tomando únicamente un solo año, el que sea, han invertido más, que si bien no es suficiente, por lo menos tenemos para las balas y la gasolina, así como en los últimos años el presupuesto militar en 2023 y más aún en 2024 se ha disparado mucho el presupuesto, así como para la Guardia Nacional que podría ser movilizada junto a personal con el servicio militar encuadrado. Aquí podemos ver más de la superioridad total azteca. Cabe decir que esos 21.000 soldados no son todos de infantería, o sea, no todos son de combate como tal, por lo que díganme realmente cuántos soldados de infantería tiene Guatemala, de esos cuántos realmente están bien equipados, adiestrados y listos para combatir, 2.000, 4.000, además de que no crean que todo se enviaría o acaso planean descuidar el resto de su territorio para mandar todo al frente, incluyendo policías y pandilleros. México podría enviar presos y sicarios de carteles como carne de cañón para abrirse paso. De ese modo se lograría perder menos vidas valiosas, ya que nadie lloraría como tal por presos y sicarios enviados al matadero. Los sicarios mexicanos seguramente tienen mejor adiestramiento que los soldados de Guatemala, son expertos en la guerrilla. Las emboscadas y sobre todo son brutales y están bien curtidos en el combate, cosa que la infantería guatemalteca no tiene experiencia reciente ni en operaciones de alto impacto, ya que en su país ni siquiera combaten el narcotráfico, están tan coludidos que los carteles de ahí que varios son mexicanos los tienen bien mansitos, mientras aquí sí hay una confrontación constante por intentar destruirlos y recuperar la paz en comparación de Guatemala. México tiene casi 130 millones de habitantes y Guatemala no llega ni a los 20 millones, suponiendo que tuvieran 20 millones, si usaran el 10% de su población masculina, que por cierto dudo que tengan los recursos para movilizar siquiera 200.000, eso nos daría como 2 millones de efectivos. México usando tan solo el 3% de su población estaría reclutando casi 4 millones de hombres. México tiene mejor adiestramiento que Guatemala, el heroico colegio militar tiene incluso intercambios con los americanos, así como la escuela naval, mientras los equivalentes en Guatemala están muy limitados y por detrás. Esto nos dice que los oficiales y suboficiales mexicanos son más efectivos y por mucho frente a los de Guatemala. Por otro lado, sus famosos caiviles y la geografía de Guatemala, si bien es cierto que los caiviles son guerreros feroces y de élite, México cuenta con mucho personal con ese curso. Además, tampoco es que nuestras fuerzas especiales sean inferiores a sus caiviles, nuestros elementos tienen amplia experiencia en operaciones.
Además de que por sí solos dichos caibiles no harán magia, caerán como moscas por la artillería, drones y bombardeos aztecas, por sí solos no les darán la victoria, si hasta. Los carteles mexicanos los han contratado por lo que mucha fidelidad a su madre patria no es que tengan, seguramente hasta en el conflicto varios se unan a nosotros por darles una mejor paga. Se ve que los guatemaltecos no saben ni lo más mínimo de la guerra y cómo verdaderamente se desarrolla en la actualidad. La nación azteca tiene una superioridad en infraestructuras, poder industrial y producción nacional militar aplastantes sobre Guatemala.